buenos días, bienvenidos al canal de nuevo. Bienvenidos a la vibración cuántica del día. El tema de hoy es la crítica. Y dices, ¿y qué lugar ocupa la crítica en la vida? Y en la vida de relación con todos, con los tuyos, con el mundo, con la sociedad. ¿Existe una diferencia entre crítica constructiva y destructiva? En primer lugar, ¿por qué criticamos? ¿Es con el fin de comprender o es simplemente un proceso de irritante censura? Si yo os critico, ¿acaso os comprendo? ¿Viene la comprensión a través del juicio crítico? Si yo deseo comprender, si yo deseo captar, no de un modo superficial sino profundo, todo el significado de mi relación con vosotros, ¿empiezo acaso por criticaros? ¿O me doy cuenta de esa relación entre vosotros y yo observándola en silencio, no proyectando mis opiniones, críticas, juicios, identificaciones o condenaciones, o mi pasado, sino observando en silencio lo que ocurre? ¿Y qué sucede si no critico? Uno puede dormirse, lo cual no significa que no nos durmamos cuando regañamos o criticamos con insistencia. Tal vez eso se convierte en un hábito y por hábito nos quedamos dormidos. ¿Logras una comprensión más amplia y más profunda de la convivencia por medio de la crítica? No importa que la crítica sea constructiva o destructiva. Eso, por cierto, no viene al caso. Por lo tanto, la pregunta es esta. ¿Qué estado de la mente y del corazón se necesita para comprender nuestras relaciones con los demás? ¿Cuál es el proceso de la comprensión? ¿Cómo comprendemos algo? ¿Cómo comprendéis algo? ¿Cómo comprendemos a nuestro hijo? Lo observáis. Lo observáis cuando juega, lo estudiáis en sus diferentes estados de ánimo, no proyectáis vuestras opiniones sobre él, no decís que él debe ser esto o aquello, aunque a veces lo hacemos también, estáis activamente vigilantes, activamente perceptivos. Entonces, tal vez empezaréis a comprender al niño, pero si criticáis constantemente, si inyectáis en todo instante vuestra propia personalidad, cosa que hacemos, vuestra idiosincrasia, cosa que hacemos, vuestras opiniones, cosas que hacemos, decidiendo cómo debe ser o no debe ser el niño y todo lo demás, es obvio que erigís una barrera en vuestra relación con él. Pero esto, utilizarlo como si nosotros fuéramos el niño. Pero por desgracia, casi todos criticamos para dirigir, para intervenir, y nos produce cierto placer, cierta satisfacción el dar forma a algo, a nuestra relación con nuestro esposo, esposa, con nuestro hijo, con quien sea. Con ello experimentamos una sensación de poder. Sois el que manda. Y en eso hay una tremenda satisfacción. Evidentemente no es a través de todo este proceso que se comprende la relación con el otro. Lo único que hay es imposición, deseo de formar a otro en el molde de vuestra idiosincrasia, de vuestro deseo, de vuestro anhelo. Todo eso impide que se comprenda la relación. Eso es importante, o por lo menos yo lo leo así, porque Krishnamurti anda en un lugar que está, estamos muy lejos, ya veremos cuando llegamos, cuando habla de violencia, de crítica, en realidad del aquí y el ahora, y no está limitando, ni delimitando, ni condenando, ni impidiendo la acción. La acción existe, y si tú crees en algo, pues debes de ir a por ello, hacerlo, con conciencia. El lugar en el que se encuentra Krishnamurti es muy difícil de entender y también de criticar porque engloba muchos cambios en nuestra vida, en la manera que tenemos de vivir, pero no de ahora, sino de hace muchísimos siglos atrás, que el ser humano todavía no hemos hecho, ni hemos cumplido. Primero porque somos incapaces, porque se demuestra que hemos sido incapaces, desde lo tirano a no tirano hasta momentos democráticos en los que supuestamente se vivía bien y esas cosas, pero que en realidad vemos que no. Es un cambio de conciencia humano, del que estamos muy lejos, pero eso no quiere decir que nosotros no empecemos a pensar en eso, en este momento, sin mérito, sin proyección, sin meta. Además de esto existe la autocrítica. El asumir una actitud crítica hacia uno mismo, el criticarse, condenarse, justificarse, ¿trae acaso comprensión de uno mismo? Cuando empiezo a criticarme, ¿no limito el proceso de comprender, de explorar? Es que la introspección, que es una forma de autocrítica, revela el yo. ¿Qué es el que hace posible la revelación del yo?
ser constantemente analítico, temeroso, crítico, eso ciertamente no ayuda a nada a poner las cosas en claro. Lo que pone de manifiesto al yo, de modo tal que empezáis a comprenderlo, es la constante captación del mismo sin condenación, sin identificación alguna. Ha de haber cierta espontaneidad. No podéis estar analizándolo constantemente, disciplinándolo, regulándolo. Esta espontaneidad es esencial para la comprensión. Si lo único que hacemos es limitar, dominar, condenar, detengo el movimiento del pensar y del sentir. Es en el movimiento del pensar y del sentir donde descubro, no en el simple dominio o restricción. Y cuando uno descubre, resulta importante saber cómo hemos de actuar al respecto. Si yo actúo de acuerdo con una idea, con una norma, con un ideal, encajo al yo en un molde determinado. Atentos aquí, inciso y recordatorio, imperativo, lo siento. Entramos en libertad, salimos en libertad. Eso quiere decir, por ejemplo, que yo como hombre le tengo derecho a decir a una mujer que se ponga un velo. Por ejemplo, no lo tengo. No lo tengo. Eso es decir, me voy al otro lado, que una institución que se nombra heredera de Dios, de un Dios, y que no permite el matrimonio entre los monjes, prelados, cardenales de su iglesia, ni siquiera ser lideresa, que haya una lideresa, te diga a ti que tienes hijos, cómo educar a tus hijos. Y decir las niñas a un lado, los niños a otro. No. Si yo actúo, bueno, por lo menos yo lo veo así, si yo actúo de acuerdo con una idea, con una norma, con un ideal, encajo al yo en un molde determinado. En eso no hay comprensión, no hay trascendencia, pero sí puedo observar el mí mismo y el yo sin condenación alguna, sin ninguna identificación. Entonces es posible ir más allá. Por eso es que todo este proceso de aproximarse a un ideal es tan enteramente erróneo. Los ideales son dioses de nuestra propia creación y ajustarse a una imagen proyectada por uno mismo no es, por cierto, una liberación. De modo que solo puede haber comprensión cuando la mente capta en silencio, cuando observa. Y ello es arduo, porque nos complace el estar activos, inquietos, el criticar, condenar, justificar. Esta es toda la estructura de nuestro ser, que a través de la pantalla de las ideas, prejuicios, puntos de vista, experiencias, recuerdos, tratamos de comprender. ¿Será posible liberarnos de todos estos tamices y comprender al instante? Hacemos eso sin duda cuando el problema es muy intenso. No pasamos por todos esos métodos. Enfocamos el problema directamente. La comprensión de nuestras relaciones se logra tan solo cuando ese proceso de autocrítica se comprende y la mente está serena. Si me escucháis y si tratáis de seguir sin gran esfuerzo lo que deseo transmitir, existe una posibilidad de que nos comprendamos. Pero si no hacéis más que criticar, todos, yo también, estamos hablando en general, si exponemos con énfasis nuestras opiniones, lo que hemos aprendido en los libros, lo que alguien nos ha dicho y así sucesivamente, entonces nosotros, o vosotros y yo, no estamos en común, porque entre nosotros se alza esa pantalla. Pero si vosotros y yo tratamos de descubrir las causas del problema que se hallan en el problema mismo, si todos estamos ansiosos de ir hasta el fondo del problema, de saber la verdad a su respecto, de descubrir lo que es, entonces hay comunión entre nosotros. Es importante para que todos, porque todos estamos en un momento dado en esto, incluso cuando yo digo, es que mi favorito es Krishnamurti, pues ahí estoy cayendo en eso, ¿verdad? Y sí, yo lo sé, pero cuando me has ayudado tanto, hasta que un día alguien diga una cosa que no te gusta y digas, ¿por qué nos ocurre? A ver, a mí me ocurre 10 comentarios buenos de alegría, gracias por tal, todo, cuando sea, ¿no? Boom. Y de repente te llega un comentario iba a decir de mierda, vale, sí, de mierda. Tonto, sin sentido. Bueno, sin sentido, no es que sea sin sentido, que molesto, que a mí me molesta, porque me molesta, por ejemplo, y estás dándole vueltas a eso. O sea, 10 comentarios buenos y un comentario de alguien, que yo he dicho, pues, comentario de mierda, pero que a lo mejor no es de mierda, es que a mí me ha molestado, entonces como lo he recibido, como molesta, fíjate tú, con todo lo que digo muchas veces, me da igual. No nos da igual. A veces nos da igual, otras veces no nos da igual. Y uno aprende ahí a qué le da importancia. Y es el comentario de otra persona, nada más.
Pero fijaros que la atención se nos va, estamos hablando de crítica, a que pesa más un comentario, yo lo tacho por ejemplo como malo, o que no me gusta lo que haces, o lo que sea, más que 10 buenos. O sea, somos unos estúpidos de nivel galáctico. Entonces nuestra mente está a la vez alerta y pasiva observando para ver lo que hay de verdadero en esto. Nuestra mente, vuestra mente, pues tiene que ser en extremo ágil, no debe estar anclada en ninguna idea ni ideal, en ningún criterio, en ninguna opinión que hayáis consolidado a través de vuestras opiniones y experiencias. La comprensión llega, sin duda, cuando existe la ágil ductilidad de una mente que está pasivamente alerta. Entonces es capaz de recibir, entonces es sensible. Una mente no es sensible cuando está atestada de ideas, de prejuicios, opiniones a favor o en contra de algo. Para comprender la vida de relación debe haber captación alerta y pasiva, la cual no destruye la comunión. Por el contrario, ella hace que la relación sea mucho más vital, mucho más significativa. Entonces, en esa relación existe una posibilidad de verdadero afecto. Hay una cordialidad, una impresión de acercamiento que no es simple sentimiento o sensación. Y si podemos enfocarlo todo de ese modo, estar en esa clase de comunión con todo, entonces nuestros problemas serán fácilmente resueltos. Los problemas de la propiedad, de la posesión, porque nosotros somos aquello que poseemos. El hombre que posee dinero es dinero, el hombre que se identifica con la propiedad es la propiedad, la casa o los inmuebles, de igual modo que las ideas o con las personas. Y cuando hay espíritu posesivo no hay relación, y cuando hay poder no hay amor, pero la mayoría de nosotros poseemos porque, de otro modo, nos sentimos vacíos. Somos cascarones vacíos sin nada. Pero cuando poseemos, también somos cascarones vacíos. Si no llenamos nuestras vidas con muebles, propiedades, música, conocimiento, con esto, con aquello, y ese cascarón hace mucho ruido, y a ese ruido le llamamos vivir, y con eso nos satisfacemos. Y cuando esto se nos despoja, cuando nos desprendemos de eso, sentimos dolor, porque entonces nos descubrimos tal como somos, un cascarón vacío sin mayor significación. Así pues, el darse cuenta del contenido total de nuestras relaciones es acción, y de esta surge una posibilidad de verdadera comunión, una posibilidad de descubrir su gran hondura, su gran significación y de saber lo que es el amor. Os dejo con esta vibración cuántica de hoy acerca de la crítica, opiniones, y sí, yo doy opiniones muchas veces. Creo que a veces también he hecho crítica. Esto es un camino que hacemos juntos aquí. Cada uno hace su camino. Por eso hemos de estar abiertos, como he puesto el ejemplo mío y personal, de cosas que me han pasado, a aprender. Aprender que el otro tiene su opinión, que puede decirte cosas que le parecen, que tú tienes el poder, yo tengo el poder, de decidir si le doy importancia a eso o no, y que no puede ser que una crítica con todo su derecho pese más que 10 halagos. Es más, ni los 10 halagos ni la crítica han de pesar. Os mando un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.